pero como no van a ser a desarrollar, van a ser distintos formatos de preguntas. Pueden tener preguntas multiple choice con una opción o con varias opciones. Cuando es una opción, el encabezado dice señale la respuesta correcta. Ahí entonces van a saber que es una única opción válida. Si el encabezado le dice identifique las, o señale las características, cuando es plural ustedes ya saben que es más de uno, ¿sí? Después tienen alguna otra que puede ser relacionar conceptos, entonces por ahí les damos un término, y otros términos con los cuales pueden cruzarlos, marcan con una cruz la opción correcta. Y después los que van a ser, creo que son menos, porque necesita por ahí un mayor desarrollo de pensamiento por ahí, es en el caso de completar un texto. Creo que hay uno o dos nada más de completar texto, ¿sí? Bueno, si hay alguna duda y si no, la profesora va a culminar con territorio, que es el tema a desarrollar de la clase de hoy. Bueno, si no hay dudas, vamos a No, la profe, presentación. tengo una duda. Primero, ¿dijo 803 el aula? Sí. Bien, perfecto. Y en un segundo lugar, aproximadamente, porque sé que somos bastantes acá, y como no están a desarrollar, ¿para cuándo estarían las devoluciones? Para el viernes que viene, o sea, el viernes 6 de mayo. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, hoy vamos a terminar de ver los temas del examen, ¿sí? Bueno, puntualmente vamos a ver lo que es el territorio, ¿sí? Recuerden que es uno de los elementos constitutivos del Estado, ¿sí? El Estado sujeto de derecho internacional, así que vamos a ver cuáles son, bueno, las definiciones, las características y los alcances de este elemento. A modo de introducción vamos a ver algunas características, ¿sí? Como veníamos diciendo recién. Es uno de los elementos, ¿sí? ¿Recuerdan la clase de Estado? ¿Sí? Que vimos cuáles son los elementos que lo constituyen. Es uno de los elementos del Estado, ¿sí? Es el lugar donde reside la mayoría de la población de un Estado, porque normalmente no toda la población reside en el territorio de su Estado, sino que a veces por cuestiones laborales o, bueno, cualquier otra cuestión que lo haga desplazar a otro territorio, ¿sí? Entonces decimos que es el asiento de la mayoría de la población, ¿sí? No de toda la población. Sus límites, ¿sí? Los límites de ese territorio son las fronteras, ¿sí? Que vamos a ver después la diferencia o precisando más las definiciones, que es frontera, que es un límite contra el vecino, y después los tipos de límites territoriales, y ahí vamos a ver frontera, límite y demarcación, que significan específicamente el concepto más preciso, ¿no? De cada uno de esos términos. Es el lugar donde los estados ejercen sus competencias, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de competencias, piensen en la soberanía, ¿sí? Vamos a ir variando este término, pero es donde el Estado ejerce su soberanía, ¿sí? Y es dentro de un ámbito territorial, ¿sí? Y ese ejercicio de soberanía lo hace con exclusión en general, sí, y en principio, porque puede haber que haya una intromisión, en principio es con exclusión, sí, de las competencias de los demás estados. Y bueno, con respecto a las competencias de carácter territorial, ¿sí? Y acá recuerden también la definición de soberanía que dio la profesora en la clase anterior, es esta potestad que tiene el Estado, ¿sí? Sobre las cosas dentro del territorio, ¿sí? Y sobre los hechos que ocurren en ese territorio. ¿Sí? Y además es una competencia de carácter personal porque también tiene potestad sobre las personas que habiten en su territorio, ¿sí? Ya sean nacionales o extranjeros, o sobre personas determinadas que se encuentran o no, ¿sí? En el territorio estatal. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo de las relaciones diplomáticas, que eso lo vamos a ver ya al final de la asignatura. Bueno, estas potestades, competencias y en realidad ejercicio de la soberanía del Estado tienen limitaciones, ¿sí? Que ustedes ya vieron algunas,
que tienen que ver con el derecho internacional, ya sea particular o general. Y existen además espacios, ¿sí?, estos espacios territoriales, sujetos a la competencia o soberanía de varios estados, ¿sí?, o en el caso de alta mar, de ningún estado, ¿sí?, o territorios sometidos a un régimen especial, ¿sí?, de competencias, que sería un territorio bajo mandato de administración internacional. Bien, entonces, como características generales de este elemento del Estado, ¿sí?, es uno de los elementos donde se asienta la mayoría de su población y donde el Estado ejerce su soberanía, ¿sí? Ahora, esas competencias tienen límites, esa soberanía tiene límites, y eso ya lo vieron en la clase anterior. Como concepto, ¿sí?, de territorio, cuando nosotros decimos territorio pensamos en la tierra normalmente, ¿sí?, pero el territorio es todo el ámbito, ¿sí?, o el espacio geográfico que ocupa el Estado y donde ejerce su soberanía. Y acá piensen en los otros conceptos que dio la profesora de la clase anterior de jurisdicción y poder de policía, y donde ese Estado tiene la facultad de usar y disponer de todos los bienes que se encuentran en ese ámbito, ¿sí? ¿Van siguiendo el concepto? ¿Sí? Es el ámbito o espacio geográfico, ¿sí? No, y ahora vamos a ver qué abarca. Entonces, ¿cómo se compone? ¿Sí? ¿Y cuál es la extensión de un territorio? Entonces acá tienen lo que veníamos diciendo, ¿sí?, que no solamente es la tierra, es la superficie terrestre, ya sea de dominio público o privado, ¿sí?, ya sea propiedad del Estado o de las personas, o de personas jurídicas, ¿sí? Cuando decimos dominio público o privado, puede pertenecer a cualquiera de esos tipos de sujetos. El subsuelo, ¿sí?, debajo del territorio terrestre, y el espacio atmosférico, ¿sí?, que es por encima del territorio terrestre. Y ahí se incluyen ríos y canales, ¿sí?, territorio marítimo del Estado, que lo vamos a ver luego del parcial, donde el Estado tenga competencia estatal, ¿sí?, y en este caso sería aguas interiores, que son las aguas que quedan encerradas luego de las delimitaciones que se hacen para delimitar los espacios marítimos, ¿sí?, y el mar territorial, donde el Estado tiene competencia o soberanía. Bien, entonces está compuesto no solamente por el territorio terrestre, sino también por la masa de aire que está por encima, el subsuelo de ese territorio y las aguas adyacentes o que queden encerradas dentro del territorio terrestre. Bueno, y otra de las características de esta definición que vimos al principio, ¿sí?, es la calidad de la autoridad, ¿sí?, es decir, la calidad de la autoridad del Estado sobre ese ámbito, ¿sí? El Estado ejerce su soberanía, ¿sí?, considerando todo eso como una unidad, ¿sí?, es una totalidad. Sobre todo eso que describimos, el Estado ejerce su soberanía. ¿Bien? Con respecto a la naturaleza jurídica, ¿sí?, del territorio, ¿sí?, como elemento, hay diferentes teorías expuestas a lo largo de la historia del derecho internacional público, ¿verdad? Algunas teorías hablan del territorio como objeto, ¿sí?, otras del territorio como sujeto, y otras como la teoría de la competencia, ¿sí?, vendría a ser de la soberanía. Pero en la práctica, la teoría que prevalece es la que considera al territorio, ¿sí?, piensen esto, considera el territorio como límite de la soberanía, es decir, que el Estado, ¿sí?, va a ejercer su soberanía sobre los límites de ese territorio. Esta teoría, que es la que prevalece, es la que surge como elemento común de las otras tres teorías, ¿sí?, las que mencionamos antes, la que consideran el territorio objeto, sujeto, competencia. Entonces, el elemento común de esas teorías es que el territorio estatal es el límite, ¿sí?, de las competencias estatales o de la soberanía estatal, y es el área geográfica donde se aplica esa soberanía. ¿Bien? ¿Van entendiendo, sí?, cómo vamos definiendo todas las características de este elemento del Estado que es el territorio, ¿sí?
qué es lo que abarca, ¿sí? Materialmente, ¿sí? Cuál es su amplitud, ¿sí? Su ubicación y cuál es el poder del Estado que se ejerce sobre ese territorio. ¿Alguien quiso hacer una pregunta por ahí? No, parece que no era. Bueno, estos principios también son los que rigen el tema. El principio de la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? El pueblo, ¿sí?, que constituye el elemento humano, ¿sí?, del Estado, tiene derecho a decidir su sistema económico, social y disposición, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son los principios que rigen respecto del territorio. Recuerden que el elemento humano o la población es la que está sobre el territorio, ¿sí? y donde reside. Entonces, en ese territorio, ¿sí?, tiene derecho a decidir cómo va a ser su sistema económico, cómo va a disponer de sus recursos, ¿sí? Otro principio que rige este tema es el de la integridad territorial, ¿sí? El territorio no se puede repartir ni desmembrar, ¿sí?, salvo que exista alguna forma, ¿sí?, que vamos a ver más adelante, ¿sí?, de modificación, ¿sí? Entonces, ahí sí, se puede ceder un territorio, ¿sí? Puede existir un caso de sucesión, como vimos la clase hace 2 semanas. Bien, bueno, ¿qué significa la integridad territorial? Significa que hay una integridad material, ¿sí?, porque no puede ingresar ninguna fuerza de otro estado sin autorización del estado terrestre. Hay una integridad jurídica, porque ningún otro estado, ¿sí?, puede aplicar sus leyes, salvo que el estado terrestre, ¿sí?, lo admita. Bien, el poder de policía y la jurisdicción que se ejerce en el territorio va a ser del estado, entre comillas, llámenlo dueño, ¿sí?, el estado terrestre. Y la integridad formal significa el respeto por los símbolos y las autoridades. Bien, ahora, estos principios tienen limitaciones, ¿sí?, respecto del Estado territorial, ¿sí? El Estado territorial, ante todos estos principios que se deben cumplir, ¿sí?, va a tener ciertas obligaciones. Por ejemplo, no realizar afrentas a otros países, por ejemplo, en ese caso sería repudiando una bandera o los símbolos o las autoridades de otros estados, ¿sí? Realizar actividades en su territorio que impliquen la contaminación, por ejemplo, de estados vecinos, ¿sí?, repercutiendo de ese modo en esos estados. Y este principio se plasmó, por ejemplo, en el Tratado de Proscripción de Ensayos de Armas Nucleares en la Atmósfera. A raíz de prácticas que se realizaban, se aplicó este principio en ese tratado. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los modos de adquirir territorio, ¿sí? Cómo adquiere un Estado su territorio. Y acá tienen que distinguir dos formas abarcativas de una clasificación que vamos a ver ahora, que son los modos originarios, ¿sí?, cuando el territorio es un territorio res nullius, ¿sí?, significa que no es de nadie. No hay ningún Estado que ejerza su competencia sobre ese territorio. ¿Sí? Conocían el concepto de res nullius, cosa de nadie, en latín. Bien, y luego tenemos los derivados, donde el territorio está sometido a la competencia de otro Estado, ¿sí?, cuando sobre ese territorio se establece la competencia de otro Estado, ¿sí? Tenemos un territorio que ya tiene dueño, ¿sí?, y viene a ejercer su competencia o su soberanía otro Estado. Por eso lo llamamos derivados, ¿sí? Y acá vamos a especificar entonces las formas. En los modos originarios de adquisición, ¿sí?, el territorio no está sometido entonces a la competencia de otro Estado, ¿sí? Esta forma, ¿sí?, también lo llamamos derivados de situaciones de hecho. Es un territorio res nullius, que no tiene, ningún Estado ejerce soberanía sobre él, y por una forma de adquisición, ¿sí?, va a pasar a ser elemento de un Estado. Y luego están los derivados, donde el territorio sí está sometido a la competencia de otro Estado, y
Bueno, esa situación se da cuando se establece sobre él la competencia de otro Estado. Estos son los derivados o llamados derivados de actos jurídicos o de títulos jurídicos, ¿sí? Acá es una situación de hecho y acá es una situación de derecho. Por ese acto tiene efectos jurídicos o el título que se le otorga tiene efectos jurídicos. ¿Bien? Entonces, originarios o derivados de situaciones de hecho, ¿sí? Y derivados, ¿sí?, de actos jurídicos o de títulos jurídicos. Por las dudas, el autor que lea. ¿Hasta acá vienen bien? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. en los modos originarios, bueno, en uno de los modos que antes se reconocían, ¿sí?, como modo de adquisición del territorio, teníamos al descubrimiento, que era descubrimiento más posesión efectiva, ¿sí?, u ocupación efectiva. Esta práctica ya prácticamente no se da. Si existe algún caso, bueno, va a ser resonante o va a ser conocido, pero ya es como que no hay nada por descubrir, ¿sí?, en el planeta Tierra al menos. La forma, digamos entonces, la primera que vamos a explicar bien es la ocupación, ¿sí?, que es cuando se adquiere territorio, ¿sí?, sin dueño, es decir, res nullius, recuerden este término, y debe haber una posesión efectiva, ¿sí?, acompañada de la intención, ¿sí?, de adquirir la competencia territorial sobre ese territorio, ¿sí?, es decir, de ejercer la soberanía sobre ese territorio. Entonces, se deben dar estos requisitos: que el territorio sea res nullius, ¿sí?, que es el requisito de hecho, ¿sí?, por eso fáctico, y el requisito subjetivo, ¿sí?, que es el animus occupandi, significa el ánimo de ocupar efectivamente, ¿sí? Y esto se da a través de por ejemplo, una manifestación, ¿sí?, realizada por el Estado, que está ocupando, ¿sí?, que la puede hacer a través de los órganos que lo representan, ¿sí? Si lo hacen individuos, esto está, bueno, esto ustedes saben, vieron lo que es la jurisprudencia y demás, se ha ido modificando, pero si lo hacen individuos, ¿sí?, que reclaman ese animus occupandi, es decir, esa voluntad de ocupar, ¿sí?, efectivamente un territorio, el Estado luego lo debe ratificar, salvo que ese individuo esté representando al Estado. ¿Bien? Bueno, y esta ocupación, ¿sí?, efectiva es el ejercicio continuo y pacífico, ¿sí?, de la función del Estado en determinado territorio. Entonces, ¿qué significa con estos requisitos y estas características? Que un Estado está ocupando, ¿sí?, ¿sí?, la forma de adquisición del territorio, ocupación, tiene que haber ánimo de hacerlo, ¿sí?, que es el elemento subjetivo, y tiene que ser pacífico y continuo. Y en ese espacio, ¿sí?, y en ese tiempo, tiene que haber un ejercicio, entonces, continuo y pacífico de la función estatal. Bueno, y el elemento objetivo, ¿sí?, recién vimos el subjetivo, ¿sí?, el animus occupandi, y el objetivo es la efectividad de la ocupación, ¿sí? Debe ser efectiva. Significa entonces que el Estado va a ejercer su autoridad, ¿sí?, y por ende su soberanía sobre ese territorio ocupado, y va a ser de forma continua, ¿sí?, de forma pública y notoria, y va a realizar actos de administración que se puedan individualizar, ¿sí? Es decir, si el derecho internacional está exigiendo que los actos que debe realizar son actos de administración, deben ser actos que puedan individualizarse. Por ejemplo,
hay actos que son considerados de una simple exploración, por ejemplo, no es un acto de administración, ¿sí? Entonces debe realizar estos actos de exploración, explotación en forma de administración del territorio, ¿sí? Y va a ejercer también su poder jurisdiccional. Es decir, que con todos estos actos, ¿sí? Está aplicando su jurisdicción, su poder de policía, lo está explotando, ¿sí? Puede explorar, pero se está comportando como dueño. Es la efectividad de la ocupación. Ahora, esta efectividad de la ocupación, ¿sí? No es absoluta. Está el principio de relatividad de la efectividad. ¿Qué significa esto? Que hay determinados territorios donde un Estado, ¿sí? Que va a adquirir por ocupación ese territorio, no necesita ocupar permanentemente, ¿sí? Y efectivamente, y realizar una administración de ese territorio, como lo requieren las características que vimos recién, sino que el Estado puede realizar ciertos actos, ¿sí? Actos mínimos lo llaman. Esto se da en territorios que están congelados, ¿sí? Inhóspitos, que se inundan permanentemente, donde no es posible, ¿sí? La habitabilidad del lugar de forma normal. Entonces, en estos territorios no se exige el ejercicio permanente de estos actos que acabamos de describir, ¿sí? Solamente se exigen algunos actos, ¿sí? Mínimos de exploración, explotación y administración. Bien, entonces, para repasar y no queden dudas, para que se dé la ocupación, el territorio debe ser res nullius, ¿sí? Debe haber un animus occupandi, que debe ser continuo y pacífico, donde el Estado ejerce sus competencias o su soberanía en forma permanente, ¿sí? A través de distintos actos de exploración, explotación, administración, y donde ejerce su poder jurisdiccional, y este requisito, ¿sí? No es absoluto, ya que rige el principio de relatividad de las efectividades que se dan en este tipo de territorios congelados, gélidos, inundables. Bien, forma de adquirir territorio, entonces, ocupación. Y con respecto a esta ocupación, ¿sí? Acá tenemos que ver dos teorías. La teoría de la continuidad, ¿sí? Fíjense la diferencia, continuidad porque es continuo, está pegado, ¿sí? Que dice que ocupado un sector de un territorio, ¿sí? Se consideran ocupados los territorios res nullius, ¿sí? Que lo rodean. Entonces un Estado puede estar ocupando un territorio y bueno, a ver, el territorio que sigue no es de nadie porque es res nullius, ¿sí? Puede esgrimir el título de ocupación, ¿sí? Porque se dan las características de la teoría de la continuidad. En cambio, la teoría de la contigüidad, ¿sí? Dice que ocupado un sector del territorio, se consideran ocupados los territorios res nullius, ¿sí? Donde ningún Estado ejerce sus competencias o soberanía, pero separado por un brazo de agua, ¿sí? Que puede ser un brazo de un río o normalmente es un brazo de mar, ¿sí? Entonces, se puede dar con una isla, por ejemplo. Así que fíjense cuál es la diferencia. La continuidad, ¿sí? Ocupado un sector, se consideran ocupados los sectores res nullius, cercanos, ¿sí? Contiguos, o la teoría de la contigüidad, donde ocupado el sector, se consideran ocupados los territorios res nullius separados por un brazo de mar. Profe, perdón, me Sí, surge una duda. sí. Para el caso del sur de nuestro país, que se llevaron empresas para que se poblee esa región, ¿existía el riesgo de que se pierda Pero la potestad sobre ¿qué es ese la zona del territorio? sur? ¿Qué es la zona sur para vos? ¿A Tierra qué del zona? Fuego. Pero, ¿por qué decís que se pierda? No entiendo la pregunta. No, como que se buscaba con esto de llevar la electrónica a Tierra del Fuego, como que se busca también generar población en esa zona del país, como una zona media desértica. ¿Se corre el riesgo como país de perder esa parte si no sé, otro estado empieza a ocuparlo? No, pero forma parte del Estado argentino y no es territorio res nullius. Para O que sea, un no es territorio pueda necesario ser que... ocupado por las
por las competencias o soberanía de otro Estado, para que, ¿sí? El territorio debe ser res nullius. Fíjense cuáles son los requisitos para que se dé la ocupación, ¿sí? Tiene que ser tierra de nadie o territorio res nullius. Tiene que haber ánimo de ocupar y ejercer ciertos actos de administración, exploración y explotación de forma pacífica y permanente, sin que nadie reclame. Porque si alguien reclama, significa que hay un Estado que era el dueño anterior. ¿Sí? Ahora, bueno, y por supuesto ahí mencioné los 3 requisitos. Y ese requisito, ¿sí? Vos por ahí te estás confundiendo con el principio de la relatividad de las efectividades, que dice que los actos de administración, exploración y explotación no necesariamente tienen que ser permanentes, ¿sí? Pueden ser mínimos. ¿Por qué? Porque las características del terreno o del territorio, ¿sí? No permite hacerlo de otra forma. Esto ocurre, por ejemplo, en el Ártico o en la Antártida. ¿Bien? Y ahora después vamos a ver, porque está sometido a un régimen especial, el tema de la Antártida. Creo que ahí, no sé por qué te estás confundiendo, es territorio argentino, no es tierra, no es un territorio res nullius, para que nadie reclame. Yo creo, no sé si por ahí interpreté mal la pregunta del alumno. Creo que a lo que se refiere más que nada, o sea, por ahí se confundió porque, como dijo bien la profesora, no es un tema de res nullius, los límites de Argentina ya están bien delimitados, o sea, nuestros límites están establecidos por tratado. Cuando vos decís Tierra del Fuego con Chile, eso ya fue objeto de un tratado, si bien seguimos teniendo conflictos, ahora apareció otro conflicto con Chile, pero bueno, en general fueron saldados. ¿A qué creo que por ahí te podrías referir? No a qué otro ocupe, sino a este problema en el cual hay determinados países que miran a la frontera, y no al límite, sino a la frontera como el último confín de la tierra, y no es así, o del Estado, y no es así. El tema es que cuando yo desatiendo, por eso decís vos la población, o fomentar la industria, fomentar el desarrollo de esa región, de esas regiones que por ahí son lejanas. Entonces, cuando yo desatiendo una región que está lindera con otro Estado, ahí estoy retrocediendo mi campo político de acción y está avanzando el otro campo político. El otro Estado avanza sobre ese territorio, ese territorio que por ahí es mío, pero es la zona fronteriza, esa zona de interrelación de fuerzas. No sé si a eso apuntabas, o sea que jurídicamente nosotros tenemos ese territorio, pero políticamente por ahí no tenemos ese dominio efectivo. ¿Por qué? Porque se habla en otro idioma, porque se usa la moneda de otro idioma, o sea, con Brasil el portuñol, por ejemplo. Entonces hay determinados lugares en los cuales el Estado, ¿qué hace? Retrocede en el avance político, y eso hace que de hecho avance políticamente el otro Estado lindero. Por eso, cuando uno dice políticas de desarrollo, uno dice hay que empezar por lo que uno considera como la última región. Por eso hay que cuidar Tierra del Fuego. ¿Por qué hay que cuidar Tierra del Fuego? Porque si no tenés el avance de Chile, y todo lo que sería la zona fronteriza de la cordillera de los Andes. Porque si vos no lo ocupás efectivamente, si bien no estamos hablando de modo de adquirir el territorio, estamos hablando de políticamente no pones tu población, no pones tu industria, eso que vos dejaste el vacío, ¿quién te lo cubre? Te lo cubre el otro Estado. Y de hecho, regiría más la política de ese Estado que la tuya. No sé si a eso apuntaba. Sí, profe, quedó clarísimo. Pasó por todo lo que me generaba dudas. Gracias. Listo. Son políticas de Estado. Por eso después cuando vean la definición, siempre decimos con la profesora, no es el último confín. No sé qué libro lo dice el último confín. El último confín significa que vos estás desatendiendo tu territorio. Y mirá que es importantísimo el territorio. Justamente, si hay guerras por el territorio y nosotros vamos a desatender toda la extensión que tenemos. Bueno, si quedó claro, listo, me callo. Sí, a lo mejor, pero fíjense cómo cuando nosotros, bueno, ustedes tengan que estudiar y vean, fíjense en el concepto, ¿sí? Y después siempre va a haber o requisitos o características que son los que les van a sacar la duda. Porque acá recién, por ejemplo, decíamos, ¿qué debe ocurrir para que se dé la ocupación? ¿Sí? Que la tierra sea de nadie, que haya ánimo de ocupar, y que el Estado que quiere ocupar y ejercer su soberanía
realice determinados actos, ¿bien? Y no haya, por supuesto, reclamos de otros presuntos dueños. Entonces, si se da eso, vos lo trasladás al caso que recién planteabas de Ushuaia, por ejemplo, bueno, no debería darse, ¿sí? Porque sería ilegítimo hacerlo. Pero es verdad, como decía la profesora, hay que cuidar la frontera. Bueno, estas teorías... Profe, ¿sí? una pregunta. La excepción a esto, al requisito de objetivo que hablábamos del principio de relatividad, puede ser, Sí. A ver, espero no decir cualquier cosa, pero se me ocurre con el tema de la Antártida, que tenemos nosotros, que hay que hacer como investigaciones y Sí, todo, bueno, recién pero dijimos, no es que hay que sí o sí habitarla y generar, exacto, no sé, un pueblo. exacto. Recién lo buenísimo. dijimos, ¿sí? Justamente el principio de efectividad nos exige, ¿sí? Claro, pero lo el quería como poner en requisito. un ejemplo para Claro, ver lo si dijimos eso por ahí, no. aplicaba. Sí, Ahí en el está. Ártico y en otras zonas gélidas, como en Groenlandia, por ejemplo, también. Pero bueno, son regiones. Cuando hablamos de, por ejemplo, la región del Ártico y del Antártico, ¿sí? Ahí se aplica sobre toda la región, no específicamente sobre un estado. ¿Mm? Bueno, y estas teorías para ocupar también, ¿sí? Rigen en este tema, que son la teoría de la continuidad y contigüidad, ¿sí? ¿La tienen? Bueno, y ahora vamos a ver otras formas, ¿sí? La accesión. Otras formas, ¿sí? Son formas de adquisición de territorio originarias, ¿sí? O derivadas de situaciones de hecho. Cuando decimos situaciones de hecho, son hechos que ocurren, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la accesión, ¿sí? Es un hecho. Entonces, ¿cómo se da la accesión? Es cuando acrece, ¿sí? Un territorio acrece a otro, o, para decirlo al revés, el territorio, ¿sí? De un estado acrece porque se va depositando tierra, ¿sí? en sus orillas, ¿sí? Ya sea de ríos, lagos o del mar. ¿Cómo se da esta accesión? Si se va acumulando sedimento, arena, lodo, ¿sí? Entonces, esa acumulación, ¿sí? Va extendiendo de algún modo los límites, ¿sí? O donde finalizaba el territorio de ese estado, ¿sí? Y esa accesión puede ser natural, ¿sí? Porque es por obra de la naturaleza, y en ese caso distinguimos el aluvión y la abulsión, ¿sí? El aluvión, ¿sí? Es el depósito lento, ¿sí? De lodo, arena, sedimento que trae el agua y lo va depositando en la orilla. Y ahí se pueden formar islas o se puede aumentar el margen del territorio. E incluso cuando hay una inundación, por ejemplo, y se retiran las aguas, esas islas quedan anexadas al territorio. Entonces, por eso damos el ejemplo también de las islas o el margen del territorio. Y en el caso de la abulsión, ¿sí? Es cuando se desprende abruptamente parte de un territorio, ¿sí? De un estado, y se anexa en forma natural al territorio de otro estado. Son situaciones naturales que acrecientan el territorio del estado. Y luego está la accesión artificial, donde interviene la mano del hombre. Por ejemplo, los polders en Holanda, bueno, ahora Países Bajos, que son construcciones hechas con vegetación, ¿sí? Y arena para ganar terreno al mar. Han oído hablar, ¿no? De ese sistema de construcción. Y ayer estaba mirando bueno, en un programa que miro yo, creo nada más, en Natural Geographic. Bueno, estaban dando justamente este tipo de construcciones en una población de Perú que están en el lago Titicaca y que son milenarios y ni siquiera están registradas la población. O sea, lo estaban diciendo las autoridades de Perú, ¿sí? Cómo ellos vivían así hace más de 3000 años y tenían estas construcciones donde habían acrecido, digamos, su propio territorio ya. O sea, si bien está dentro de Perú, era como su propio territorio y vivían ahí en esas superficies flotantes, ¿no? Tipo polders, así, pero que flotaban. Entonces, la accesión
¿sí? Pues es cuando acrecienta el territorio de un Estado, ¿sí? Como consecuencia del aporte de tierras, ¿sí? A ese territorio a través de un hecho natural como puede ser el aluvión o la abulsión y la accesión artificial, que es porque artificial obviamente porque interviene la mano del hombre. Y luego tenemos los modos derivados, ¿sí? O derivados de títulos jurídicos, ¿sí? Que era la otra forma que vimos al inicio. Y acá vamos a ver la cesión, ¿sí? Si ustedes vieron derecho privado, vieron dentro de contrato lo que es una cesión, ¿sí? Es cuando se transfiere un derecho, en este caso es la soberanía, de una porción del territorio de un Estado a otro Estado, ¿sí? En este caso vemos la cesión en el derecho internacional y dentro de lo que es el territorio. Yo para que tengan puedan compararlo con el instituto, ¿sí? Dentro de los contratos que ustedes habrán visto, es una cesión. Entonces se transfiere la soberanía, ¿sí? De una parte del territorio de un Estado a otro Estado. Normalmente se utiliza el instrumento de los tratados, ¿sí? O un acuerdo, para que quede plasmado, y puede ser gratuita u onerosa, ¿sí? Para que se considere válida, además, ¿sí? La gratuita debe estar convalidada o aceptada, ¿sí? Por la población. No puede haber presiones sobre la población y debe haber voluntad libre, ¿sí? Y se llama gratuita porque no hay una contraprestación. Y la onerosa, ¿sí? Es la transferencia de la soberanía de una parte del territorio de un Estado, ¿sí? Por una contraprestación pecuniaria. Es decir, que en la onerosa hay una contraprestación. Lo de cesión, profe, Sí, puede ser que sea de arrendamiento también, cuando veíamos la clase pasada sobre soberanía. pero ahí no se adquiere el territorio. Acá estamos viendo modos de adquisición de territorio. El Ajá. tema anterior sí era un tema de soberanía. ¿Mm? Ah, porque Pero uno estaba era cuando vieron leyendo, los sí, límites a la soberanía. claro, ¿Mm? me confundí. Claro, Recuerden, comparen, el arrendamiento es como si fuera un contrato de alquiler, la diferencia. Entonces, el que el arrendador le cede por un periodo de tiempo nada más y solo el uso y el goce, pero no la nuda propiedad. En cambio, en la cesión se le da todo y no es por un periodo de tiempo, es para siempre. claro. ¿Sí? Acá piensen como que el Estado está adquiriendo, justamente como lo dice el tema, ¿no? Modos de adquisición del territorio, ¿sí? Cómo se adquiere el territorio, y es a través de estas formas, ¿sí? Las originarias o derivadas de situaciones de hecho, por eso piensen el título, ¿sí? Situaciones de hecho. Y estas son situaciones de derecho, en realidad, pues son títulos jurídicos. Es un acto, la cesión es un acto jurídico, es una forma de contrato, ¿sí? Que acá en este caso otorga la soberanía de una porción del territorio. Si un Estado otorga la soberanía sobre la porción de un territorio a otro Estado, le está dando la posesión, ¿sí? Perfecta, porque el otro además la adquiere con ánimos, como dijimos hoy, con el ánimo de ocuparla y ejercer su propia soberanía en ese territorio. Entonces, no la confundan como, bueno, recién, por las dudas, con lo que es el arrendamiento, que sería un límite a la soberanía. Bueno, y los modos derivados, perdón, la cesión ya la vimos, ¿sí? Ya puede ser gratuita u onerosa, ¿sí? ¿Por qué se exige acá la voluntad? Porque puede ser que se disfrace, ¿sí? Una cesión gratuita a través de presión, ¿sí? O de conquista, que está prohibido. Entonces, lo que se intenta disuadir con este requisito, ¿sí? Que haya libre voluntad, ¿sí? Es que no sea por una presión o por una conquista. Bueno, y otros modos derivados, ¿sí? De títulos jurídicos son la venta, ¿sí? Donde sí se exige una contraprestación monetaria,
o pecuniaria, y aquí se transfiere la soberanía de una porción de un territorio a otro estado. Entonces, se transfiere la porción de un territorio a otro estado a través de la venta, porque hay una contraprestación pecuniaria. Por ejemplo, cuando Rusia vendió Alaska a Estados Unidos. La permuta, ¿sí?, es la transferencia de soberanía de parte del territorio de un estado a otro estado. Fíjense que siempre estamos transfiriendo la soberanía de parte de un territorio de un estado a otro estado, ¿sí? Porque si no sería anexión de estados, que era una forma, ¿se acuerdan? Cuando vimos estados, no lo confundan con eso, ¿sí? Entonces, se transfiere parte del ¿sí?, la soberanía de parte del territorio de un estado a otro estado. Y como contraprestación, sí, en este caso de la permuta, se recibe parte del territorio de otro estado, o parte del derecho de ejercer su soberanía, ¿sí?, sobre parte del territorio del otro estado. En el caso, por ejemplo, acá hay un caso citado que es entre Bolivia y Argentina, ¿sí? Hubo una permuta de territorio de Tarija hacia Bolivia y de Atacama hacia Argentina. Pero había problemas con Chile, ¿sí?, por esa parte del territorio, entre Chile y Bolivia, y por arbitraje, ¿sí?, ante los reclamos de Chile, le dieron la parte que reclamaba Chile. Y ahí se aplicó el principio, ¿sí?, las cosas se transmiten con sus deudas. Bien, entonces se permuta una parte del territorio por otra parte del territorio. Y para hablar precisamente, ¿sí?, se transfiere soberanía sobre parte de un territorio, de un estado, ¿sí?, a cambio, ¿sí?, o como contraprestación tenemos ahí, que ese estado recibe la soberanía sobre parte del territorio del otro estado. Bueno, el caso de la sucesión, ¿sí?, cuando un estado reemplaza a otro o hereda el territorio, y aquí vimos el tema de sucesión de estados. ¿Recuerdan la clase de sucesión de estados? Entonces, un estado reemplaza a otro, ¿sí? La adjudicación por laudo arbitral, cuando hay un conflicto, los estados partes de ese conflicto pueden someter la resolución, ¿sí?, a un árbitro o a varios árbitros. Ese laudo arbitral, que es la solución, ¿sí?, la resolución que van a tener, es obligatorio para las partes que lo pidieron y es definitivo, ¿sí? Ese laudo arbitral, ¿sí?, piensa en una sentencia para equipararlo un poco con respecto al resultado, ¿sí?, no a los sujetos que intervienen, ni la forma, porque no tiene el mismo procedimiento. Entonces, cuando se adjudica un territorio por laudo arbitral, significa que las partes en el conflicto lo sometieron, ¿sí?, a decisión de un árbitro o de varios árbitros, y esa resolución, ¿sí?, ese laudo se llama, es obligatorio para las partes y no se puede apelar. El único recurso que se puede interponer es el recurso de nulidad, ¿sí?, cuando se haya beneficiado alguna de las partes en forma vehemente o de una forma que se nota que se quiso beneficiar más a una parte que a la otra. ¿Bien? Bueno, y la última forma que tenemos acá como ejemplo es la prescripción adquisitiva o usucapión, ¿sí?, que es cuando se posee pacíficamente e ininterrumpidamente, ¿sí?, un territorio, parte del territorio de un estado, por un tiempo prolongado, ¿sí? El estado que es el dueño, ¿sí?, lo ponemos así entre comillas, el estado que ejerce sus competencias y su soberanía sobre ese territorio, no realiza ningún acto de reivindicación, ¿sí?, no reclama nada en contra de esa posesión pacífica, ininterrumpida y prolongada. Lo permite. Bueno, ¿cuál es la diferencia con la ocupación? Es que el territorio tiene dueño, ¿sí? Hay dominio de otro estado y no es res nullius. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia con la ocupación normal que vimos al principio? Acá tenemos un dueño. Y sería como el caso de Miami, que está lleno de cubanos, colombianos, y hay poco de Estados Unidos, digamos. Sigue teniendo dueño.
Sí, por supuesto. Ahí no hay ningún Estado que esté reclamando soberanía sobre ese territorio ni haciendo una ocupación, porque esas son personas que se han mudado. No confundan, ¿sí?, lo que es el Estado y lo que son los nacionales de un Estado. Ahí tenemos poblaciones que tal vez sean poblaciones grandes de determinadas nacionalidades, pero eso no significa que estén reclamando soberanía sobre ese Estado, ¿sí? Quien puede reclamar soberanía sobre un territorio o parte de un territorio son los estados. Estamos en derecho internacional donde los sujetos, ¿sí?, son los estados. ¿Sí? Por ahí una preguntita, ¿de quién es Sí. Miami? Yo te preguntaría, ¿dónde está Miami o de quién es Miami? Y ahí tenés la respuesta. Por más que, como vos decís, haya cubanos, mexicanos, ¿a qué estado pertenece Miami? ¿De quién es? Estados Unidos. Y listo, entonces, no lo adquirió México, ni Cuba. Fíjense la diferencia con, por eso acá aclaramos bien, la diferencia con la ocupación, ¿sí?, es que el territorio tiene dueño. Lo mismo que el compañero que antes, ahora no recuerdo el apellido, que preguntó por Ushuaia, ¿sí? A ver, sí, está alejado, digamos, está en una zona poco poblada de Argentina, pero no está desconocido la competencia o la soberanía de Argentina sobre ese territorio, ¿sí? Y por más que se instalen industrias que sean extranjeras, no significa que va a pasar, ¿sí? O sea, sigue siendo territorio nacional, ya se ejerce soberanía sobre ese territorio y pertenece a la Argentina. Lo mismo ocurre con, recién, el otro caso que es similar, es exactamente similar, porque estamos hablando de población de otras nacionalidades que se mudó, ¿sí?, supongamos, a Miami. Pero eso no significa que estén ocupando y que quieran ejercer, y ni puedan, porque son ciudadanos comunes, hacer actos de soberanía. Entonces, no lo confundan, por favor, ¿sí? La ocupación, este tipo de ocupación que otorga la posesión, ¿sí?, es sobre tierra res nullius, en forma permanente y realizando determinados actos. ¿Sí? Lo otro es habitación, nada más, los ejemplos que vimos. Entonces, ¿cuáles son las características? Volvamos acá, a prescripción adquisitiva, ¿sí? Posesión pacífica, ¿sí?, sobre un territorio que tiene dueño, ¿sí? Pero ese dueño no dice nada. Esa ocupación debe ser muy prolongada en el tiempo, ¿sí? No hay, bueno, acá lo tenemos abajo en las características, no hay, por jurisprudencia se han determinado distintos plazos, por ejemplo, hemos encontrado de 50, 70, 100 años, ¿sí? El derecho internacional habla de un tiempo inmemorial, como que pasaron tantos años que eso valida el plazo. Entonces, las características para repasar es que la posesión es pacífica, ¿sí? No puede haber actos violentos o de guerra o actos que terminen en esa posesión, ¿sí?, y que sean actos justamente violentos. La posesión debe ser pública, ¿sí?, debe ser conocida por el resto de la comunidad internacional. Debe haber un periodo prolongado de tiempo, ¿sí?, como dijimos recién, no es un plazo definitivo, sino que tiene que ser un periodo largo. Ha habido jurisprudencia 50, 70 años, 100 años, ¿sí?, o tiempo inmemorial, dicen algunos autores. No debe ser interrumpida, ¿sí? Esa posesión debe ser durante todo ese tiempo, ¿sí?, y no la deben interrumpir ningún tipo de actos. Por ejemplo, que el Estado, que es el dueño de la tierra, ¿sí?, entable una guerra, ¿sí?, o que la población haga una protesta, o que se firme un tratado, ¿sí?, que desconociendo esa forma de adquisición. Entonces, no debe haber actos opuestos, ¿sí? Como dijimos antes, el dueño no realiza ningún acto de reivindicación. ¿Se entiende esta forma de adquirir? ¿Sí? Es un tipo de una forma de adquirir derechos, en este caso, sobre el territorio. Bueno, ya terminamos acá. ¿Tienen alguna duda? ¿No?
Profe, ¿no hay un ejemplo de este último? Porque, no sé, es medio confuso. No me puedo ¿Vieron? imaginar un ¿Saben ejemplo a lo que día es? de hoy. Yo se los voy por ahí a un ejemplo que ustedes conocen, ¿sí? Un ejemplo Dale. de Estado que haya adquirido el territorio por prescripción adquisitiva, no se me ocurre. ¿Vos, Adriana, tenés alguno? Sí, no es, son unas islas, hace bastante. Unas islas que estaban entre Inglaterra y Francia. Eran de Francia, eran dueños de Francia, pero Francia no tenía población. Entonces, como siempre Reino Unido puso la población y todo, pero Francia no protestó ni tampoco tenía población estable, entonces a lo largo del tiempo después entonces la reivindicó Inglaterra, y quedaron para Inglaterra. Pero bueno, uno, si quieren hacer el paralelo con las Islas Malvinas, porque en base a eso Inglaterra quiere hacer el paralelo con las Islas Malvinas. La diferencia con las Islas Malvinas es que había población argentina y que fue con la fuerza y no tiene ninguno de estos requisitos justamente. Pero bueno, ese ejemplo sí son unas islas que estaban ahí en el Canal de la Mancha, entre esos dos estados que estaban dentro de lo que sería mar territorial de Francia, pero que bueno, no tenía esto que desde venimos diciendo, por ahí desatienden, y bueno, lo atendió Inglaterra, y bueno, fijó población y todo, y bueno, y se quedó con esas islas. Muchas gracias, profe. Sí. ¿Entendiste? Sí, ahora lo entendí mejor y bueno, eso también sería un reflejado en un ejemplo. ejemplo está bueno Claro, para obvio. acordarse mejor el concepto. Gracias. Sí, y por ejemplo, esto de la prescripción o usucapión se da también bajando al derecho interno, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, posee en forma pacífica, ininterrumpida y sin realizar actos de violencia también, cuando una persona posee determinado lote, ¿sí? Y no hay reclamo de ninguna persona, ningún titular de dominio, entonces a través de un proceso judicial obtiene que se le otorgue el dominio a esa persona que lo está ocupando, ¿sí? Eso sería la prescripción adquisitiva o usucapión en el derecho interno. Tienen características similares, ¿sí? En la forma, con respecto a los requisitos, así que si bien tiene dueño, el dueño no reivindique, ¿sí? Que haya transcurrido un plazo largo de tiempo, ¿sí? Bueno, si quieren, antes de ver los sectores polares y ártico, vemos el tema de frontera y límite, ¿no? Adriana estaba organizado así normalmente frontera y Bueno, límite lo ponemos, bueno. Bueno, sí, como quieras, eso Sí, no hay problema. bueno. Es corto esto, así que también. Sí, es cortito, ya lo vemos. Entonces, con respecto hoy cuando hablamos de lo que era el territorio, sí, todo lo que abarcaba, ¿sí? Hablamos también de la zona de frontera o de límites, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la definición de cada uno de estos términos: frontera, límite y demarcación, es decir, cuáles son los límites de ese territorio del Estado, y cuáles son los otros términos que se utilizan, ¿sí? Para ser más precisos, con respecto a la marcación de ese límite o a la demarcación, ¿sí? Que se realiza. Porque son tres conceptos que están muy relacionados, pero obedecen a diferentes criterios. Entonces, la frontera, ¿sí? Obedece a un criterio político. El límite obedece a un criterio jurídico, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Y la demarcación a un criterio técnico. Entonces, ¿qué es la frontera? ¿Sí? La frontera, o sea, el término surge, ¿sí? La palabra frontera surge etimológicamente de vecinos, ¿sí? Es contra qué estamos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del territorio de un estado, pensamos en la frontera y es, digamos, la zona donde da el vecino, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Entonces, ese concepto significa que hay una confrontación, ¿sí? Pero acá estamos hablando de una confrontación de territorios, no un problema entre vecinos. Pero justamente viene de allí
el término, por eso es que lo aclaramos. Y es una zona de influencia, ¿sí? Es una zona normalmente de tensión entre dos estados, donde existe una interrelación, ¿sí? De fuerzas entre los estados vecinos, ¿sí? O entre los vecinos de esos estados. Y eso puede significar un avance, ¿sí? Para esos estados, o puede significar un retroceso. Porque aquí, en realidad, debe ser una zona que debe ser una zona de cooperación, ¿sí? Pero normalmente, ¿sí? Tiene esta doble naturaleza de zona de oposición y de tensión, ¿sí? Es una zona, ¿sí? Fíjense los términos que yo utilizo, no es una línea, es una zona que a veces puede abarcar muchos kilómetros, ¿sí? Kilómetros cuadrados, o en realidad pueden ser, no sé, 100 kilómetros cuadrados, ¿sí? Porque puede ser una zona completa. Esta zona que clásicamente se llamó zona de tensión o zona de oposición, ¿sí? Actualmente es una zona de cooperación, ¿sí? Es una zona de comercio, ¿m? Y a veces se constituye en una zona franca, ¿sí? Donde hay intercambio de mercancías entre los vecinos de los estados, y a veces se establece también una aduana. Entonces, fíjense por qué decimos que es una zona, ¿sí? Y la vamos a distinguir luego de lo que es, y por eso decimos que es un criterio político, donde tenemos, ¿sí? Digamos, a la política de cada uno de los estados que interviene de una forma diferente a que si fuera un criterio jurídico, ¿sí? Que ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, piensen en la frontera como una zona de influencia, ¿sí? Una zona de intercambio, de ejercicio del comercio, una zona de, puede ser una zona donde se establezca una aduana, ¿sí? Y normalmente hay zonas francas, ¿sí? Bueno, con respecto, bueno, acá esto no es tan... vamos a hablar de la clasificación, ¿sí? ¿Cómo la podemos clasificar a esa zona de frontera? ¿Sí? La podemos clasificar por fronteras naturales, ¿sí? Porque hay accidentes geográficos, montañas, ríos, ¿sí? Y decimos, bueno, esa zona de montañas es la frontera entre dos estados. Puede ser una clasificación estratégica, ¿sí? Se establece la frontera para defensa nacional. Puede ser una frontera nacional, ¿sí? ¿Qué digo con nacional? Y es la zona hasta donde están los nacionales de este estado, ¿sí? Por eso decimos que es una frontera nacional. Una frontera, ¿sí? Siempre piense que son zonas, convencional, que en realidad se estableció, si digo convencional es porque se acordó, ¿sí? Y esa zona de frontera se estableció a través de un tratado. Puede ser una frontera histórica o tradicional, que son las fronteras, por ejemplo, que nosotros heredamos de España, que ya había establecido la corona española. Fíjense las formas de clasificarla, ¿no? ¿Entendieron? ¿Sí? Las formas, bueno, tengo montañas, bueno, esa es la zona de la frontera, la zona de las montañas, o un río determinado, ¿sí? O porque por defensa nacional digo, bueno, esa es la frontera, y va a ser una frontera estratégica, porque va a estar la defensa del Estado en esa zona. Entonces piensen siempre como zonas. El término límites, ¿sí? Significa que es una línea imaginaria que separa el territorio de un Estado del territorio de otro Estado, ¿sí? O de alta mar, ¿sí? O de territorios incluso res nullius, porque puede ser que un Estado fije su límite en tal línea y del otro lado no había ninguna soberanía, ningún Estado ejerciendo su soberanía, por lo tanto, puede también que el límite sea con un territorio res nullius. Entonces, es la línea imaginaria que separa el territorio de un Estado, ¿sí? Del territorio de otro Estado, o de alta mar, o de un territorio res nullius.
El límite es como dijimos antes, es un criterio jurídico, ¿sí? Y esto significa que se establece a través de una norma, ¿sí? Y en este caso sería a través de un tratado. Yo puedo, un Estado puede fijar, por ejemplo, sus límites con otros estados limítrofes a través de un tratado, que es lo que normalmente se hace. Bueno, la clasificación pueden ser límites naturales o artificiales. Los naturales, ¿sí? Los límites naturales pueden ser, por ejemplo, como dijimos antes, montañas, ríos, un lago extenso, ¿sí? También puede serlo. Y bueno, los artificiales son cuando se usan las coordenadas geográficas, que son los meridianos y los paralelos. ¿Bien? Bueno. Y por último, ¿sí? Bueno, vamos a ver formas, ¿sí? De límites, así tienen más ejemplos. Si en cuanto a los límites naturales, sí se pueden establecer, por ejemplo, en líneas de, perdón, cadenas de montañas. Puede ser que se hace obviamente, como hablamos recién, entre dos estados a través de un tratado, y se puede utilizar la base de la montaña o el pie de montaña, ¿sí? Imagínense la base o el pie de montaña, también llamado así, que es el límite, ¿sí? O la zona por donde se va a empezar a trazar esa línea, ¿sí? Entonces, el límite va por donde inicia, ¿sí? Porque es de pie de montaña, por donde inicia la montaña, ¿sí? Otra forma, ¿sí? Esa es la forma de base de montaña o pie de montaña. Otra forma es trazar el límite a través de las altas cumbres, ¿sí? Y se hace, ¿sí? Marcando los picos más elevados de esas cumbres. Entonces tenemos una cadena de montañas, se van marcando los puntos más elevados de la cadena, ¿sí? Y ahí se traza imaginariamente una línea que une los picos más altos. Después también está la línea divisoria de aguas, ¿sí? Que es para donde pasan las vertientes, ¿sí? Esa línea se establece cuando hay una vertiente de agua, y muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, las altas cumbres y la línea divisoria de aguas coinciden, ¿sí? Bueno. Y con respecto, bueno, para ampliar un poquito por ahí el tema de, a ver, no sé si queda algún tema acá, de limitación, no. Bueno. No, por ahí aclarame sí, un cachito nada más, que no justo más. porque como mencionaste lo de las altas cumbres, divisoria de aguas, es como que, claro, es como que aunque sea hablar muy sintéticamente que como la cordillera de los Andes tienen los picos más altos, hielos eternos, no coincide nunca en ese caso en el sur de Argentina, no coincide, y con Chile, ¿no? Por supuesto, no coincide la línea esta de la divisoria de aguas con las altas cumbres, porque justamente en las altas cumbres no se produce la divisoria de agua porque están los glaciares. Y ese fue nuestro problema y nuestro conflicto en el Tratado de Límites con Chile de 1881, que parece que todavía lo seguimos remontando hasta la fecha, parece que no lo terminamos de arreglar nunca, nuestros problemas de límites con Chile. Y que lo único que por ahí queremos dejarles en claro, porque se haría muy larga explicarle todos los límites con Chile, es que nunca Argentina cruzó la cordillera. O sea, nunca fueron reclamos de Argentina más allá de la cordillera del lado chileno, sino que los reclamos territoriales que tuvimos fueron siempre de la cordillera para el lado de Argentina. O sea, siempre reclamó Chile tierras más allá de los picos. Sí, eso era lo único. Sí, bueno, y ya que ampliaste un poquito con ese caso, en ese tratado se utilizaron dos criterios de medición del límite, el criterio orográfico y el criterio hidrográfico, ¿sí? Se hizo como una conjunción de ambas formas, ¿sí? Pero
justamente en el sur, por las aguas, por los hielos eternos o los glaciares, hay zonas, ahí justamente en la cordillera, que no coinciden las aguas divisorias, lo que generó el conflicto con Chile. Bien, bueno. Y con respecto a, bueno, la demarcación, ¿sí? Que era la otra forma que estábamos hablando hoy, ¿qué se les ocurre que puede ser la demarcación? Si hablamos de límites, hablamos de zona de frontera. ¿Qué se les ocurre que puede ser la demarcación? Un ¿Viajaron límite. alguna vez? ¿Viajaron a Uruguay? ¿Ustedes viajaron? Me imagino que sí. Uruguay, a Brasil o a Chile. ¿No es un límite acordado entre los países? Bueno, es cómo se implementa ese acuerdo. Claro. ¿Sí? Por eso, lo que tratamos de hacer es que ustedes puedan distinguir la diferencia de los términos, porque normalmente hablamos de límites o de fronteras, ¿sí? Entonces, si dijimos que la frontera es un límite político, ¿por qué es un límite político? Porque justamente establece una zona, ¿sí? De confluencia de culturas, de economías, de clima, ¿sí? Entonces en ese sector, ¿sí? No es solamente una raya que nos separa del vecino, ¿sí? Es toda una zona de confluencia de distintas situaciones, ¿sí? Por eso hablamos de la etimología de la palabra, de dónde viene la palabra frontera, ¿sí? Del choque entre vecinos viene. Entonces, que no sea una zona de tensión, sino es una zona de cooperación, ¿sí? Y se ha convertido en una zona de intercambio comercial también, ¿sí? Lo que es la frontera. Y normalmente comparten los vecinos de ambos países, por más que esté demarcado el territorio, ¿sí? Como vamos a ver ahora, comparten ciertas afinidades, como dijimos recién, el comercio, la cultura, ¿sí? Es más, comparten la familia también, ¿sí? Porque no necesariamente es la línea que divide, ¿sí? Sino que es la zona, es una zona de confluencia. ¿Sí? Entonces, cuando piensan en la frontera, sí, la frontera, bueno, es tal zona, bueno, después va a estar demarcada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la demarcación? ¿Sí? Es justamente el trazado o la delimitación, ¿sí? En ese terreno, ¿sí? Del límite que se estableció en un acuerdo. ¿Sí? ¿Entienden ahora por qué la diferencia de los términos? Hacemos hincapié en estas diferencias, y ahí lo que se hace normalmente es nombrar, bueno, es lo que se hace, es nombrar una comisión técnica mixta, ¿sí? ¿Por qué? Entre los estados, la establecen entre los estados, proponen sus técnicos, cada uno de los estados intervinientes en el tratado, van al lugar, ¿sí? Y realizan la actividad in situ en el lugar y marcan lo que dice el tratado, ¿sí? Cuando es territorio terrestre, ¿sí? Se utilizan hitos o mojones, por eso la profesora recién les preguntaba, ¿ustedes fueron alguna vez, salieron del país? Van a ver que hay hitos o mojones, ¿sí? Que son la forma en que se utiliza la demarcación de tierra. Y lo que hacen estos técnicos es tratar de seguir lo más fiel posible, ¿sí? Lo que está plasmado en el tratado. Porque no es que a veces se pueden correr medio metro, un metro, ¿sí? O unos metros, porque a veces no es muy fácil hacer la demarcación. ¿Sí? Pero entonces, si es terrestre, se va a hacer con hitos o mojones. Y si es en aguas, se colocan boyas. Por eso está el dibujito de las boyas, la foto de las boyas. ¿Sí? ¿Entienden ahora la diferencia entre lo que es límite, ¿sí? Frontera? Bueno, empezamos con frontera, límite y demarcación. Bueno, y por último, tenemos estos títulos, ¿sí? ¿Qué significa uti possidetis? ¿Sí? ¿O por qué utilizamos estos términos, uti possidetis? ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez? ¿Sí? Es una regla de límites, en realidad, ¿sí? Que utilizaba España, y que significa, así como poseéis, seguiréis poseyendo. Y esta
esta regla, ¿sí?, se utilizó cuando hubo que determinar las jurisdicciones, ¿sí?, de los países que se independizaban, ¿sí?, de España. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se trazaban los límites? Y bueno, así como estaba. ¿Y qué significa? Y utis possidendi, ¿sí?, utis possidendi, que puede ser de jure bueno, el iuris, ¿sí?, acá lo tienen, puede ser iuris o de jure, ¿sí?, que es de derecho o de facto. ¿Qué significa esto? El uti possidetis iuris, ¿sí?, nosotros lo tenemos que mencionar así porque es como se estableció cuando se independizó Argentina, ¿sí?, qué criterio se utilizó. Entonces, si existía una cédula real, por ejemplo, o un documento español que determinaba esos límites, se utilizaba el criterio uti possidetis iuris, ¿sí?, porque ya lo decía en algún documento o en alguna cédula la corona española. Y el uti possidetis de facto, ¿sí?, ¿sí?, es decir, de hecho, es la demarcación, ¿sí?, que se utilizó porque estaba dada determinada situación de hecho. Es decir, había a lo mejor un límite establecido por una frontera natural, ¿sí?, o había un límite establecido porque así lo habían acordado entre los vecinos, ¿sí?, de esta Argentina que se independizaba y los países limítrofes. Entonces, ¿qué significa uti possidetis? Es una regla de límites, ¿sí?, que utilizaba España. ¿Y qué significa? Así como poseéis, seguiréis poseyendo, ¿sí? Es el principio. Y ahí se utilizaron los dos criterios. El que estaba ya establecido en algún documento real, ¿sí?, que es el iuris o de jure, que es de derecho, o el de facto, ¿sí?, que asimilaba o, digamos, fijaba el límite en virtud de una situación de hecho ya existente. ¿Sí? Bueno, si vamos bien hasta acá, ¿alguna duda o que quieras agregar algo, Adriana? No, si no tienen ninguna duda, se utilizó, o sea, se utilizó simplemente que esta regla comenzó siendo para las repúblicas americanas, pero no es solamente ahora para el tema de la emancipación de las colonias, sino que ahora modernamente se está utilizando con los países cuando se produjo la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así que bueno, todavía sigue habiendo conflictos ahora en Ucrania y eso, bueno, sigue todavía aplicándose en determinados lugares esta regla, ¿no? O sea, según cómo eran los dominios, cómo estaba dividido administrativamente un imperio, entre comillas, y bueno, los países que fueron herederos de ese imperio, bueno, trataban de mantener esa división administrativa, y en algunos lugares todavía se sigue utilizando, en África también se utilizó cuando se independizaron de lo que sería el imperio británico y portugués. Bueno, quedan 15 minutos. Vamos a ver entonces el último tema, que es para el parcial, que es el de los sectores polares, ¿sí? Los sectores polares son, como ustedes ya sabrán, el polo norte y el polo sur, ¿sí? Los llamamos sectores polares porque abarcan todo un sector de la superficie de la Tierra que es bastante importante. Y acá hay que distinguir varias cuestiones entre las dos zonas, si bien uno al pensar en ellas puede pensar que son muy similares, tienen muchas diferencias, ¿sí? Con respecto al Ártico, ¿sí? Bueno, es la región del Polo Norte y acá vamos a aplicar, o sea, vamos a determinar las características del territorio y qué método se utiliza para establecer los límites, ¿sí? En el Polo Norte, bueno, o en el Ártico, en la región del Ártico, solamente se pueden ocupar, ¿sí? Ahora piensen en los términos que veníamos hablando sobre adquisición de territorio, solamente se pueden ocupar algunos espacios, ¿sí? Entonces, para que se dé, por ejemplo, la ocupación, no se puede exigir que exista una ocupación efectiva y permanente, y no se puede exigir tampoco una población permanente. Entonces, ¿qué regla se implementó para poder determinar los límites?
¿sí? Porque si bien no hay una población permanente, hay población en algunos espacios, ¿sí? Donde el hielo no se descongela. Porque en el Polo Norte no hay territorio terrestre, sino hay tierra, es hielo congelado. Entonces hay zonas que están eternamente congeladas y otras zonas donde se abren canales, se descongelan y ahí se puede transitar con, por supuesto, con barcos bueno, transporte marítimo, ¿no? O botes incluso los pobladores. Bueno, como decíamos recién, para determinar los límites se aplicó la teoría de los sectores, ¿sí? Porque como está congelado y no se puede ver ningún otro tipo de límite, lo que hicieron fue establecer esta teoría que dice que se mide desde el polo norte, ¿sí?, hacia el polo sur, al límite que exija el estado reclamante, ¿sí?, y se traza imagínense un triángulo, ¿sí?, utilizando el meridiano que atraviesa la zona, ¿sí? Entonces, entre el meridiano tal y el meridiano tal, ¿sí?, y el polo norte, y el paralelo también ¿sí?, se forma un triángulo. Esa es la teoría de los sectores para poder determinar un sector, ¿sí?, de una región, como por ejemplo en este caso el Ártico, que luego se utilizó en la Antártida cuando se celebró bueno, el Tratado Antártico que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué significa esta teoría de los sectores? Es una regla de medición, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se hace eso? Porque no se puede exigir la ocupación efectiva en determinados lugares y no se puede exigir que tampoco que la población esté en forma permanente. Y esta forma de medición, ¿sí?, del polo norte hacia determinado paralelo y entre tal y tal meridiano, ¿sí?, ahí se establecen los grados y demás, es una forma de determinar cuáles son los límites, ¿sí?, que se están reclamando. Bueno, con respecto a la Antártida, ¿sí?, bueno, una de las características de esta zona antes de pasar a la Antártida, perdón, es que no se puede exigir la ocupación efectiva, ¿sí?, o sea, con las características que vimos hace un rato, ¿sí? Acá simplemente con algunos actos mínimos, como dijimos antes, que hablamos de la relatividad, ¿sí?, de las efectividades, ¿sí? ¿Se acuerdan que la ocupación debía ser efectiva? ¿Sí? Pero eso no era un principio absoluto, sino que estaba el principio, perdón, no era una regla absoluta, sino que teníamos el principio de la relatividad de las efectividades que permite que la ocupación, ¿sí?, sea realizada a través de actos mínimos, de exploración, explotación o administración, ¿sí?, que justamente es lo que se da en estas zonas que son los sectores polares. Bueno, con respecto al sector antártico, ¿sí?, si bien acá los estados como Argentina, que esgrimían la teoría de la contigüidad geográfica, reclamaban su soberanía, hubo en el año 1958, ¿sí?, se celebraba el Año Geofísico Internacional, y Estados Unidos propone celebrar un tratado, ¿sí?, sobre la Antártida, porque había muchos reclamos de soberanía. Estados Unidos no podía esgrimir los títulos que esgrimían Argentina y otros estados por la teoría de la contigüidad. ¿Bien? Entonces, o sea, lo que se dice es que se auspició este tratado, ¿sí?, para resolver el tema de que nadie ejerciera ni reclamara su soberanía, en definitiva. En el año 1959 se firma el Tratado Antártico y Argentina firma, ¿sí?, en el año, o sea, se celebra en el 59, Argentina lo ratifica en el año 61, y ahí entra en vigor, ¿sí?, con la firma de los dos estados que reclamaban la soberanía, entre ellos Argentina. Bueno, y mientras esté vigente, esté en vigor, ¿sí?, este tratado, no se aceptan otros reclamos de soberanía. Son 12 los estados, ¿sí?,
originarios, que hoy son miembros consultivos del tratado, y luego hay otros estados que son miembros adherentes, ¿sí? ¿Qué es lo que estableció este tratado? ¿Sí? Lo que estableció fue un paraguas de soberanía, es decir, que se protegió el reclamo de soberanía, ¿sí?, de los estados originarios de esos reclamos, ¿sí?, que son los 12 tratados, perdón, los 12 estados que ahora son estados consultivos del tratado, y se establece un paraguas de soberanía. Esto significa que hay un congelamiento de la soberanía, ¿sí? Y los reclamos que había de soberanía se van a congelar, ¿sí?, hasta que lo determine el tratado. Bueno, ¿qué estableció originariamente el tratado? Vamos a ver cómo se fue extendiendo el plazo del tratado. Lo que establece, en principio, ¿sí?, son, bueno, antes de pasar vamos a comentar algo de Argentina. Argentina hizo una reserva, ¿sí?, de que no iba a renunciar a sus derechos de soberanía. O sea, firma el tratado, adhiere al tratado, pero hace una reserva, ¿sí?, acuérdense de derechos de los tratados, y dice que no va a renunciar a sus derechos de soberanía. El tratado establece el uso pacífico de la Antártida, ¿sí?, y esto implica obligaciones de no hacer, ¿sí?, por ejemplo, de no contaminar, ¿sí?, o de no realizar ciertos actos de violencia, o, por ejemplo, utilizarlo para ensayos nucleares, ¿sí? Justamente otro de las reglas que establece es que la prueba o ensayos nucleares, ¿sí?, están prohibidos tanto en el subsuelo, ¿sí?, de la Antártida como en la superficie. También se prohíbe el uso de armamentos, ¿sí?, y la militarización de la zona. Otra de los temas que establece el tratado y que tienen que ver con el cuidado del ambiente es que no se puede utilizar como depósito, ¿sí?, de residuos radiactivos. Hay en la Antártida también, bueno, como libertad, la libertad. Esas son las obligaciones de no hacer y las prohibiciones, ¿sí? Después están las libertades de investigación científica, libertad de establecer bases, ¿sí?, libertad de circulación por lugares donde se pueda circular, ¿sí?, porque no se puede circular por toda la zona. El principio establece también un principio de cooperación, ¿sí?, que es la obligación de ayudar y de asistir en los casos de que sea necesario por una emergencia, o asistir, por ejemplo, a un buque que está en exploración o que están en su base, ¿sí? Como ustedes saben, hay muchas bases en la Antártida. Todos los países tienen derecho a inspeccionar, ¿sí? Las inspecciones, estas a las que me refiero, son inspecciones nacionales, ¿sí? Y esas inspecciones también pueden ser aéreas. Y hay obligación de los estados de comunicar todas los descubrimientos, e incluso si hay invenciones que tienen que ver con el sistema de la Antártida, también deben hacerlo. Para esto se creó un comité, ¿sí?, que funciona en forma permanente, y ese comité tiene que tiene que ser informado por parte de los estados que tengan sus bases de la misión, ¿sí?, que cada estado constituya en la Antártida. Y eso tiene que ver con el personal, ¿sí?, con los materiales que utilicen en la base, ¿sí? Es un comité permanente, ¿sí?, que lleva a cabo, digamos, un relevamiento, ¿sí?, de informes, que es obligación de los estados que tienen base. A los 30 años de la celebración de este tratado, desde que entró en vigor, en realidad, se hizo una revisión, ¿sí?, por el tema de la explotación, ¿sí?, porque todo el mundo quiere explotar lo que es la Antártida, por los recursos naturales y las riquezas que existen. A los 30 años entonces se hizo esta revisión del tratado,
y en realidad había intención de que hubiera una libertad de explotación, ¿sí? Sobre todo minera, pero se estableció, ¿sí? La postura de la prohibición de la explotación minera. Gana, por supuesto, o prevalece esta posición de prohibir la explotación minera, porque había muchos estados que no son estados que pueden reclamar su soberanía por la teoría de la contigüidad. Entonces los intereses en realidad de muchos estados es, bueno, si nosotros no podemos explotar, ¿sí? Vamos a hacer fuerza para que prevalezca este principio, ¿sí? De prohibición de la explotación minera. Bueno, y así fue. Y se prohíbe por 50 años, ¿sí? La explotación minera por unanimidad. Y en el año 2041 se va a revisar solamente este tema de la explotación. Bien, entonces, básicamente lo que establece el tratado, y bueno, más o menos dijimos por qué se celebró el tratado y demás, había muchos reclamos de soberanía que coincidían, ¿sí? Al aplicar la teoría del sector, por ejemplo, Argentina coincidía con el sector que reclamaba Chile. Bien, entonces ya ahí había un conflicto. Pero son 12 los estados que aplicando esta teoría, imagínense una pizza invertida, ¿sí? El vértice, el polo sur, y hacia arriba los conos, y ahí había superposición en los meridianos, ¿sí? Justamente en las medidas, ¿sí? Básicamente de los meridianos. Entonces ahí decidieron congelar, ¿sí? Los reclamos de soberanía de estos estados, celebrando el Tratado Antártico, con la posibilidad de que otros estados formaran parte de él, porque además del tema de soberanía habla de todo este tema del uso pacífico, ¿sí? De la libertad de investigación científica y de la cooperación entre los estados. Entonces, en el texto del tratado se establecen, bueno, todos estos principios. No sé si quieren preguntar algo, o Adriana, ¿vos querés agregar algo? No, que tengan en cuenta, no, porque si no profundizarlo, no, ya está, ya son las 7 además. Tengan en cuenta que el tema de la Antártida se habla de un sistema antártico, o sea que este tratado después es complementado por distintos tratados sobre recursos naturales, sobre ballenas, hay diferentes tratados, por eso se forma un sistema, el sistema antártico, del Tratado Antártico, y que se establecieron ya últimamente, se fueron creando zonas protegidas. Entonces, cada vez tenemos más zonas protegidas en el tema de la Antártida, cosa de que no se puedan tocar esas zonas, nada más que eso. Bueno, ¿tienen alguna duda o quieren consultar algo antes de cerrar? ¿La aplicación? No, profe, por mi parte no. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la actividad que es el... Bueno, acá tienen el código de ingreso, si quieren ingresar a hacer el desafío. 9792-9980, por si alguno no llega a verlo. Profe, ¿puede repetir el código, por favor? Sí, 9792-9980. Estás muteada, Adriana. Sí, digo, mientras esperamos que los chicos, hay que pasarle el presente a Lautaro Melgar y Tatiana González. No sé si están, de paso preguntamos, ¿están? Y Méndez Moreno. Ah, no, Méndez Moreno podría pasar el link, dice. Bueno, pero están Ahora González. Melgar Lautaro está presente. ¿Y quién más? ¿Moreno? González, Tatiana. Perdón. Melgar. El apellido es Melgar Lautaro. Está bien. Y González Tatiana. Perdón, pero ¿no están presentes? Duarte, Joana, a esta hora, a las 7. Y Duarte, Joana, tenés todo ausente.
No, profe, vi casi toda la clase, entré media hora más tarde. Sí, pero todas las anteriores tenés todo ausente. Fabela, ¿me haces un favorcito? Duartes. Sí. No Fabela, ¿volvés tiene... a tomar lista? Haceme un favorcito. Volvé a tomar lista. Sí, ya tomamos. Acosta. Presente. Albornoz Cristal. Presente. Albornoz Nadia. Presente. Almacio Pamela. Almacio Pamela, estaba ausente, perdón. Sí, Atilio Alejandro estaba ausente. Alves Pereira estaba ausente. Báez Magdalena. Presente, profe. Berruete Micaela. Presente. Bocciarelli María. Bocciarelli. Ponele un ausente al costadito. Sí. Bría Juan Cruz. Presente, profe. Burdet Yamila. Presente. Canteros, bueno, estaba ausente. Chagua Mendoza. Presente por el chat. Chagua Mendoza, presente en el chat. Chianeta Ornella. Ausente. Coronel Sofía. Presente, profe. Corbalán Tania. Corbalán Tania. Costalonga Melina. Presente, profe. Cuadro Macarena. ¿Cómo? ¿Cuadro? Ausente. D'Amico Vos. Presente. De Diego. Presente. Díaz Marcos. Presente, profe. Díaz Nogueira. Presente. Duarte Joana. Presente. Tulay. Perdón, Duarte es la chica que estuvo ausente casi todas las clases. Claro. Bueno, Claro, ahí tiene sí, sí. presente. Pero entré cuando empezó a explicar lo de tratados. De territorio, perdón. Tratado. Bueno, hoy estuvo en clase nada más. Entonces, Duarte es, ¿Cómo? hoy solo estuvo solamente hoy en clase, ¿verdad? No, en las otras clases también. Tenés todo ausente, tenés solamente un presente El en... 18. Claro, y modificado, 18 o sea, también entraste tarde. Sí. Etulay Nicolás, ausente. Fernández Rodríguez. Presente. Ferravelo Cintia. Presente. Frontanilla Tomás. Presente. Galarza Lucas. Galarza Lucas. Ausente. Gete Sofía. Estaba ausente. Jiménez Paula. Presente. Gómez Ana. Presente, profe. González Tatiana. Estaba ausente, perdón. Gracia Mailén. Presente, profe. Guerra Bud. Por el chat, ahí está. Guerra Bud presente. Y Guerra Bud Emir. También. Bueno, Guerrero de Lorenzo. Presente, profe. Lechman estaba ausente. López Fernando estaba ausente. López Ludmila estaba ausente. López Manuel estaba ausente. López Rondón. Presente. Maldonado Daniela estaba ausente. Martínez Mariano. Presente. Martín Manstein. Presente por el chat. Martín presente por el chat. Martino María. Presente.
Maslowski, Darío. Está ausente. Perdón, está ausente. Sí. Mayer, Clara. Presente. Presente. Melgar, Lautaro. Hola, profe. Yo ingresé tarde y avisé en el chat. Presente. Melian, Lien. Presente, profe. Méndez, Moreno. Presente por el chat. Morante, Carla. Moreira, Brisa. Estaba ausente. Negro, Sí. Juan. Negro, Juan. Yo lo tenía presente a Negro Juan. Sí, yo también. Bueno. Morante, Carla, entonces, está ausente. Mm. Moreira, Brisa, también. Negro Juan, también. ¿No? Sí, Parra, Esteban. ese estaba ausente ya. Sí. Sí. Patané, Bianca. Presente. Presente. Pereira, Rodrigo. Ausente. Ausente. Bueno, Ponce, Ramírez, Rivero y Rodríguez estaban ausentes. Puntín. Puntín. Presente, profe. Ahí está. Bueno, y los últimos. Rodríguez Milagros estaba ausente. Rodríguez Wanda ausente. Rojas Diego. Presente. Romano Luciana. Presente. Sánchez Javier estaba ausente. Serrayoko. Serrayoko. Yo la tenía presente. Yo también. Ausente. Sosa Escalada, estaba ausente. Taboada, Taboada Manuel. ¿Escuché un presente o no? Taboada, ausente. Tiberi Milagros, ausente. Timoner, ausente. Profe, perdón. 3, 5 y Timonera media, más o menos. Agostina, Timonera Agostina, ausente. Timonera Alejo, presente. Presente. Torres Juan, Presente. Traeta, Bercia, estaba ausente. Trenti estaba ausente. Vaca Eliana, Presente por el chat. presente en el chat. Vázquez Ignacio. Vázquez Ignacio, estaba ausente, perdón. Virgilio Sí. Enzo. Acá estoy, Virgilio profe. Enzo. Presente. Vitortas, Noelia. Presente. Zuleto Oviedo. Presente. Serrayoko. Bueno, estaba presente y no está. Alguien habló hace un ratito mientras tomaba lista. ¿Qué querían? ¿Avisar algo? ¿Qué dijo profe? Bueno. Hay poquitos participando de los 47. Serrayoko, presente. Está bien, pero a ver, convengamos que cuando fueron 2 alumnos que volvimos a llamar, ¿por qué? Simplemente porque entraron tarde, ninguno de los 2 contestó. Y ahora todos contestan tarde. O sea, realmente no podemos saber si le están avisando por WhatsApp, conectate porque están volviendo a tomar lista. Entonces tiene que dar el presente cuando uno lo llama. Bueno, ¿no va a ingresar nadie más a jugar? ¿A hacer el desafío? Opción correcta de territorio. A ver.
Bueno, la mayoría. Seguimos con la segunda. Modos originarios de adquisición. Acá, por las dudas, porque no recuerdo si lo dije cuando íbamos con la presentación, cuando hay una ocupación efectiva, ¿sí?, es necesario notificar a los demás estados, ¿sí?, que son, digamos, los demás sujetos que se relacionan con ese estado que está poseyendo, ¿sí?, que está ocupando. Entonces, acá una de las opciones era, ¿sí?, como debe ser público y notorio, el tema de la ocupación, ¿sí?, de ese territorio, ¿sí?, además debe notificarse a los demás estados. Pero bueno, la correcta era esta. ¿Sí? ¿Sí? Dentro de las características, recuerden, de la ocupación, notificar a los demás estados. Más o menos 20 son los que vienen acertando, ¿sí? 20, 22. Bueno. Salió el Liverpool. Modos derivados de adquisición del territorio, recuerdo. Bueno, a ver, la correcta es esta, ¿sí? Transferencia a cambio de una contraprestación o prestación pecuniaria. La cesión, ¿sí? Acá la opción esta es de todo el territorio, es incorrecto, ¿sí? Porque si no sería anexión de un estado a otro, ¿sí? O fusión. Bueno, y prescripción adquisitiva, recuerden que dijimos que el territorio, ¿sí?, tiene que ser no res nullius, ¿sí? Debe poseer dueño, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia? Prescripción adquisitiva es sobre un territorio que ya tiene dueño, pero ese dueño no hace ningún acto reivindicatorio, ¿sí? ¿Recuerdan? Tienen que remarcarse cuando estudien las características más importantes de cada tema, para no confundirse. La cuarta. Frontera, límite y demarcación. Bueno, muy bien, siempre el promedio de 20 llevamos, más o menos 20. La demarcación es un criterio técnico, ¿sí? Corresponde o obedece a un criterio técnico. Y la frontera, ¿sí?, es un criterio político, y el límite es un criterio jurídico. ¿Bien?
la última entonces. Sectores polares. ¿Sí? Bueno, la que obtuvo mayor puntaje es Yamila Burdett. Bueno, después están Juan Cruz Vía, Eliana Vaca. Vamos a compartirles ahora los ganadores. Perdón, voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Tienen alguna duda para el parcial? Sí, profe, en la última pregunta que 23 errores hubo en la primera opción. ¿Cómo? En la primera opción. En la última pregunta que jugamos, sí. En la primera opción hubo 23 errores. Sí, porque en el Ártico hay zonas en las cuales se puede exigir ocupación real y efectiva. Justamente es la diferencia. En la Antártida en ningún sector. En cambio, en el Ártico, como explicó la profesora, hay lugares en los cuales en determinadas épocas se licúan las aguas y permiten la comunicación con el continente. Entonces, por ejemplo, Groenlandia, en algunos sectores de Groenlandia se puede exigir ocupación real y efectiva. En otros no. Gracias, profe. Profe, yo tengo una consulta sobre los estados dependientes. Sé que pasaron unas clases, pero bueno, me lo puse a leer y no terminé de entender bien la diferencia entre estados vasallos y estados protegidos. Porque, no sé, cuando lo leí, me daba a entender de que regían los dos, la comunidad a nivel interno y la representación externa lo hacía otro. Pero no entiendo bien la diferencia. Vasallo, no, en el estado vasallo tiene cierta autonomía en forma interna, justamente. Claro. Y en el protegido, en el protegido, sí. Lo que pasa que quien está a cargo de comandar en el protegido a esa comunidad es elegido por el protector, en base a una terna que propone, como, bueno, le explicó la profesora que era el Principado de Mónaco, ¿no? Mientras siga la dinastía Rainiero, se propone, bueno, lo propone, digamos, la dinastía y lo elige Francia, de una propuesta, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que en el estado protegido hay un estado protector que lo representa de forma externa y al mismo tiempo determina lo interno también, ¿o no? Claro, claro. No es que lo comanda totalmente, pero tiene incidencia en lo interno. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra duda, entonces los despedimos hasta el viernes, que nos vemos en la universidad. Bueno, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.